Bien, primero que todo vamos a definir lo que es un determinante. Entonces, un determinante es un número que se asigna a una matriz cuadrada. Em, esta medida esta medida nos va a servir para resolver el método que viene después, que va a ser el método de la regla de Kramer para solución de sistemas de ecuaciones también. Así que primero vamos a ver la forma en la que se calcula un determinante para diferentes tipos de matrices. Tenemos primero el caso de una matriz 1 por 1. Una matriz 1 por 1 sencillamente es una matriz de esta forma en la cual solamente hay un elemento porque tiene una fila y una columna. Entonces, en ese espacio solamente cabe un elemento. Así que el determinante se denota. Entonces tenemos esta matriz A, donde solamente tiene un elemento, así que el determinante de la matriz A se denota con estas dos líneas a los lados, y su determinante va a ser el mismo elemento que está en la matriz. Acá dejamos el comentario. Si A es una matriz de dimensión 1 por 1, entonces el determinante es el único elemento de la matriz A. Ahora vamos a definir, bueno, esto se puede ver con un ejemplo pequeñito para no quedarnos como tan en la teoría. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz, la matriz A igual a una matriz que tiene solo un elemento, por ejemplo el 2, entonces el determinante de la matriz A va a ser el único elemento que tiene esa matriz, que sería 2. Entonces, el determinante es solamente un número que se asigna a la matriz. Vamos a aprender a calcular también el determinante para una matriz 2 por 2 y por consiguiente para matrices más grandes. Para una matriz de orden 2 por 2, dos filas y dos columnas, el determinante está dado por esta ecuación de acá, en donde lo que hacemos es multiplicar los elementos de la diagonal A por D menos C por B. Esa sería la forma. Entonces, para practicar esto, vamos a evaluar el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos la matriz A de la siguiente forma, de orden 2 por 2, y queremos evaluar o calcular el determinante de A. Entonces, vamos a calcular el determinante de la matriz A. Recordemos que es el producto de las diagonales y en la mitad debe haber una resta. Entonces va a ser, empezando por acá, ¿no? 2 por 6 menos 4 por negativo 2. Cuando solucionemos esto, nos va a quedar 12 más 8, ¿verdad? Menos por menos es más. Así que el resultado es 20. El determinante de esta matriz A es igual a 20. Entonces vean que sin importar la dimensión de la matriz, siempre el determinante va a ser únicamente un número. Bueno, ahora ¿qué pasa para matrices más grandes? Como matrices 3 por 3 o 4 por 4, ya matrices mucho más grandes, pues no las vamos a trabajar aquí, pero es importante saber cómo se haría en el caso de que tuviéramos una matriz mucho más grande. Máximo aquí trabajamos hasta matrices 3 por 3 o 4 por 4, he visto en el manual. Entonces, supongamos que tenemos una matriz de tamaño n por n, donde n puede ser 3, 4.
vamos a definir como M y J el menor del elemento A sub ij. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, el menor va a ser el determinante de una matriz que se obtiene eliminando la fila iésima y la columna iésima. Entonces, supongamos que tenemos el elemento, bueno, tenemos una matriz y por aquí tenemos la casilla A11, que viene siendo este elemento A y J que nos mencionan acá, donde I es igual a 1 y J es igual a 1. Entonces nos dice que el menor M y J es el determinante. Bueno, en este caso, como estamos hablando de la casilla M11, pues A11 vamos a calcular el menor 11. Miren que esto va variando, este IJ va variando. Entonces vamos a poner el ejemplo solamente de la casilla A11. ¿Esto qué va a ser? El determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila 1 y columna 1. Entonces, si nosotros tenemos esta matriz A11, A12, A13, el menor 11 va a ser, entonces vamos a tomar nuestra casilla A11, que es el que corresponde con los índices del menor que estamos buscando, y dice que eliminamos la fila y la columna en la cual está ubicada ese término A11. O sea que el menor para nosotros va a ser el determinante de la matriz que queda aquí. Entonces va a ser el determinante de la matriz A22, A23, A32 y A33. Mire que hasta ahora hemos calculado el menor 11. Podemos calcular el menor 12, que sería eliminar esta fila y columna y calcular el determinante de la matriz que conforman los elementos que están sobrando o que no fueron eliminados. Esto es solamente un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo es que se calcula ese menor. Ya vamos a trabajar esto con un ejemplo más aplicado, con una matriz ya con números en sus casillas. Ahora, ya habiendo definido que el menor es un determinante de una matriz más pequeña, miren que pasamos de una matriz 3×3 a una matriz 2×2 y este determinante ya es más fácil de calcular. O sea que el menor 11 va a ser igual a A22 por A33 menos A32 por A23. Recuerde que esta es como tal la definición o la forma de calcular un determinante de matrices de orden 2×2. ¿Listo? Entonces, una vez que hayamos definido lo que es un menor, vamos a definir también lo que es un cofactor. Un cofactor AIJ, que tendría el mismo índice del menor, va a ser de la forma que vemos aquí en pantalla. Básicamente, lo que hacemos es, para calcular el cofactor, primero calculamos el menor y lo multiplicamos por -1 elevado a los índices que se contienen acá. Entonces, este pedacito de acá lo que va a hacer
es estar variando los signos de los cofactores. Perdón, está variando los signos de los menores. Bueno, ya vamos a ir trabajando esto con el siguiente ejemplo. Entonces tenemos esta matriz de orden 3×3 y queremos calcular estos menores y estos cofactores. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el menor 1, 1. Entonces, para calcular el menor 1, 1, buscamos la casilla 1, 1, primera fila, primera columna, eliminamos estos términos y esa pequeña matriz que nos queda ahí, 3, 1, 6, 4, la vamos a dejar aquí adentro de un determinante. Entonces sería 3, 1, 6, 4. Ahora, como esto está en un determinante, pues lo vamos a calcular. Recordemos que el determinante para una matriz 2×2, en este caso, se calcula multiplicando las diagonales, que sería 3 por 4. Siempre hay un menos aquí en el medio, 6 por 1. Este producto de aquí nos da 12 menos 6, que sería 6. Entonces, el menor 1, 1 nos da un total de 6. También nos debe dar un número porque a fin de cuentas el menor es un determinante. ¿Listo? Vamos a calcular ahora el menor 2, 3, que también nos lo están pidiendo acá. Entonces, es un determinante de una matriz de cuál. Entonces, como aquí estamos en los índices 2, 3, esto nos está indicando fila y columna. Entonces nos vamos para la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Eliminamos esas dos cosas y la matriz que nos queda va a tener las siguientes componentes. 1, 2 y negativo 2, 6. ¿Vamos bien? 1, 2 y negativo 2, 6. Y ahora sí calculamos determinante. 1 por 6 menos negativo 2 por 2. Esto sería 6 más 4, o sea, 10. Listo. Ya hicimos el cálculo para los dos primeros menores que nos está pidiendo este ejemplo. Ahora vamos a calcular los cofactores. Como vimos, los cofactores dependen de su respectivo menor o del menor que tenga los mismos índices. O sea que para calcular A1, 1, vamos a hacerlo acá. El cofactor A1, 1, según la definición, esto es negativo 1 elevado a la suma de sus índices. Entonces esto va a ser igual a negativo 1 siempre elevado a la 1 más 1, que serían los dos índices que están aquí, 1 y 1, multiplicado por el menor 1, 1. El menor 1, 1 que corresponde con los mismos índices del cofactor que se quiere buscar. El menor 1, 1 nosotros ya lo calculamos, nos dio 6. Entonces vamos a sustituir todo eso en esta fórmula. Negativo 1 elevado a la 1 más 1 sería negativo 1 a la 2 por el menor 1, 1, en este caso tuvo un valor de 6. Negativo 1 al cuadrado nos da 1 y 1 por 6 nos da 6. Ese fue el cofactor que nos estaban pidiendo. Vamos a hacer el último, que es el cofactor 2, 3.
Y esto nuevamente va a ser igual a negativo 1 elevado a la suma de sus índices, que sería 2 más 3, por el menor que tiene los mismos índices, es decir, 2, 3. Acá tenemos ahora negativo 1 elevado a la 5 por el menor 2, 3, que ya lo habíamos calculado también. En este caso es 10. Y ahora tenemos negativo 1 elevado a una potencia impar. Ese resultado nos da negativo 1. Recuerden que si el exponente es impar, les queda negativo 1, y si es par, les queda positivo 1, como en este caso. Es par, dio positivo 1, y aquí si es impar el exponente queda negativo. Una pregunta, profesora. ¿Siempre se usa el -1? Sí, siempre. Ok, Sí, mira que gracias. acá la misma fórmula lo da. Negativo 1 elevado al, a la suma de los índices. Siempre va a ser así para el cofactor, ¿no? Listo, acá tenemos negativo 1 por 10, que sería negativo 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos que el menor 1, 1 dio 6 y el cofactor 1, 1 da el mismo 6. Es por eso que yo les digo que el cofactor o es el mismo menor o es el negativo del menor. O sea, esa fórmula de cofactor lo único que está haciendo es tomar el menor, ya sea positivo o negativo. O le cambia el signo o lo deja como estaba. Lo mismo para el menor 2, 3, nos dio 10 y el cofactor 2, 3 nos dio negativo 10. O sea, la idea es que sean los mismos términos, los mismos números, pero el cofactor puede tomar o el mismo signo del menor o el contrario. Esa es la función de este negativo 1 elevado a esa suma. Entonces, no, digamos, el número que les dé en el menor y el cofactor, si tienen los mismos índices, debe ser o el mismo pero con diferente signo. ¿Listo? Si no les da así, pues de pronto hay algún cálculo por ahí mal. Bueno, una vez hayamos definido lo que es un menor y un cofactor, ahora sí podemos trabajar o definir lo que es un determinante para una matriz grande. Entonces, acá tenemos un determinante de una matriz que es de tamaño n por n. Recuerden que esa n pues puede ser de 3 por 3, de 4 por 4, de 3 para arriba. El determinante se va a definir de la siguiente forma. Cada elemento de esa matriz, entonces miren, acá, ¿qué elementos tenemos realmente? A11, A12, A13, hasta A1n. Si se fijan, esos elementos son los mismos que están ubicados únicamente en la fila 1. Así que para calcular el determinante de una matriz, vamos a tomar los elementos de la fila 1 y los vamos a multiplicar por sus respectivos cofactores. Los cofactores ya sabemos cómo sacarlos, ¿no? Que va a ser negativo 1 elevado a la suma de sus índices por el menor, donde el menor va a ser un determinante de una matriz más pequeña. Entonces, aquí algo que es muy importante es que el determinante se empieza a formular a partir de una fila que nosotros fijemos. Obligatoriamente no tiene que ser la primera, pero acá lo vamos a definir así porque no hay necesidad de verlo de otra forma, ¿sí? Entonces podemos trabajar siempre con la primera fila. Siendo así, tenemos la siguiente matriz de orden 3 por 3. Entonces queremos buscar el determinante de A, que lo pueden escribir así, como los dos palitos, y adentro la A, o det de A. Como lo quieran escribir, es correcto. Entonces vamos a calcular.
el determinante de la matriz A. ¿Cómo la vamos a calcular? Entonces recuerden que aquí nos vamos primero con los elementos de la primera fila. Entonces voy a especificar aquí. Esto va a ser, según la definición, A11 por su respectivo cofactor, más A12 por su respectivo cofactor, es decir, el que tiene los mismos índices, más A13 por A13 mayúscula. ¿Quién sería A11, A12 y A13? Pues estos tres elementos de acá. Entonces vamos a sustituir. A11 sería 1 más A12, que es 2, más A13, que es el que está ubicado en fila 1, columna 3, en este caso negativo 3. ¿Qué nos hace falta para completar esta definición de determinante? Pues calcular estos tres cofactores. Entonces vamos a calcularlo acá. Para calcular A11, ¿qué necesitamos? Entonces, según la fórmula, esto es igual a negativo 1 elevado a la suma de sus índices, es decir, 1 más 1, por el menor 1, 1. ¿Quién es el menor 1, 1? Esto lo podemos hacer acá directamente. ¿Quién es el menor 1, 1? Entonces recuerden que va a ser un determinante de una matriz que resulta de eliminar fila 1 y columna 1. Si eliminamos fila 1, columna 1, nos va a quedar esta pequeña matriz 1, 2, 0, 4. Y recuerden que el menor es un determinante. Entonces vamos a ir resolviendo. Negativo 1 elevado a la 2 va a ser 1, positivo, por el determinante que resulte de esta pequeña matriz. El determinante, ¿cómo quedaría, chicos? Sería 4. Para, Ajá, para 4. completar, 4 por 1 o 1 por 4. Bien, Y menos 0 por 2. muy bien. 1 por 4 menos 0 por 2. Bueno, 1 por cualquier cosa, pues da la misma cosa. Y esto de aquí adentro nos queda 4 menos 0, que sería 4. Es decir, acá tenemos 1 por 4, que sería el mismo 4. Listo. Ya calculamos este término de acá. ¿Qué nos hace falta? Estos dos de acá. Este procedimiento, no les miento, es un poquito largo, pero hay que ir cogiéndole el tiro a esto. Bueno, entonces el cofactor que sigue es el 1, 2. Según la fórmula, esto es igual a negativo 1 a la 1 más 2 por el menor 1, 2. Negativo 1 a la 3 por el cofactor 1, 2, que se obtiene como un determinante de la matriz eliminando fila 1, columna 2. Entonces nos vamos para acá, fila 1, columna 2, y nos queda la matriz 4, 2, negativo 1, 4. Uno la escribe así como se ve, así mismo hoy la escribe allá, o sea, en ese orden. ¿Listo? La primera fila tiene los elementos 4, 2 y la segunda fila negativo 1, 4. Y calculamos este determinante. Entonces, negativo 1 a la 3 nos da negativo 1. Entonces, ese sí lo dejamos ahí. Por el determinante, que sería 4 por 4,
menos negativo 1 por 2. Esto nos quedaría como negativo 1 multiplicado por 16 más 2. Entonces tenemos negativo 1 por 18 sería negativo 18. Vamos a calcular el último cofactor que nos falta, que es el cofactor 1, 3. Acá voy a dejar en amarillo estos términos para que se entienda cuando estén leyendo las notas, que son estos mismos de acá. Listo, ahora el cofactor 1, 3 va a ser igual de nuevo, negativo 1 a la 1 más 3 por M1, 3, negativo 1 elevado, perdón, a la 1 más 3. A la 1 más 3 sería elevado a la 4. Y la matriz que nos va a quedar aquí se obtiene eliminando fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. Entonces nos queda esta matriz de acá, 4, 1, negativo 1, 0. Bien, entonces aquí el exponente del negativo 1 es par, así que el resultado va a ser 1 positivo, mucho cuidado aquí, 1 positivo, y el determinante que tenemos nos queda de la forma 4 por 0 menos siempre negativo 1 por 1. Tenemos entonces 1 por 4 por 0, esto es 0. Y acá tenemos negativo por negativo, positivo, 1 por 1, 1. O sea que todo lo que está aquí adentro nos queda como resultado 1. Finalmente 1 por 1 es 1. Cuando ya hayamos calculado todos estos términos, pues ya lo podemos sustituir en la parte de arriba, acá en la fórmula. Entonces vamos a tener 1 por A11 que nos dio el valor de 4, más 2 por A12 que nos dio como resultado negativo 18, más negativo 3 por el último cofactor que nos dio como resultado 1. Finalmente, calculamos cuánto nos da toda esa suma. Y habiendo calculado toda esa suma, pues ya podemos obtener cuál es el determinante de esa matriz que teníamos originalmente. Bueno, esto va a ser 4. A ver, ¿cuánto nos da? Bueno, sería 4 menos... acá creo que fallamos en algo. Permítanme, yo reviso algo. Sí, sería entonces 4 menos 36 menos 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos quedaría al final? Nos quedaría 4 menos 36 menos 3 para un total de negativo 35. Este sería el determinante de A. ¿Vamos bien?
¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Listo, sigamos. Acá tenemos otra matriz en la que también vamos a tener que evaluar el determinante de esa matriz. Mire que en los dos ejemplos se denota como una, una forma diferente de preguntar. Aquí nos dan la matriz y nos dice evaluar el determinante y aquí directamente ya nos pone la matriz dentro de dos líneas que significa evaluar ese determinante. Entonces recordemos que el determinante de esta matriz, entonces nos vamos por la primera fila, que sería negativo 10 por el cofactor 1, 1, más 2 por el cofactor 1, 2, más 4 por el cofactor 1, 3. Recuerden que esos términos que acabé de escribir son los que corresponden a la fila 1 y los cofactores siempre van a ser esos mismos. Entonces podemos ir solucionando esto aquí directamente sin necesidad de calcular allá afuera esos cofactores. Vamos a tener ahora negativo 10 multiplicado por, aquí vamos a sustituir lo que es cada cofactor, ¿vale? El cofactor 1, 1 o A1, 1 sería igual a negativo 1 elevado a la suma de sus índices, que podemos decir directamente que es 2, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar fila 1 y columna 1. Entonces tenemos la matriz 0, 0, negativo 6, 7. Más 2, o sea, si quieren, pueden calcular estos cofactores aparte, así como lo hicimos en este ejemplo, que los calculamos aquí aparte y luego los sustituyen, o lo pueden ir sustituyendo aquí directamente como estoy haciendo, escribiéndolo aquí en rojo. Lo que estoy haciendo es sustituyendo estos cofactores. Ahora que tenemos 2 por el cofactor 1, 2, entonces el cofactor 1, 2, igualmente negativo 1 elevado a la suma de los índices, que es 3, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Entonces nos queda la matriz 0, 0, 5, 7. ¿Cómo nos quedaría lo que hace falta, chicos? ¿Quién me dice? Esto sería más ¿quién? Por 3 puntos de bono. Estamos escribiendo esto de acá, ¿no? ¿Cómo podría escribir este último término que me hace falta? Sería 4, o sea, 4 por negativo 1 elevado a la 4 Muy bien. y la matriz que estaría al lado de eso sería 0, 0, 5, negativo 6. Muy bien. Perfecto. Listo. ¿Qué queda ahora? Pues resolver cada cosita que veamos acá. Podemos ir resolviendo estos términos del negativo 1 e ir resolviendo cada determinante. Entonces, de lo primero vamos a tener que esto es igual a negativo 10 por 1 multiplicado por este determinante, que va a ser 0 por 7
Lo podemos escribir o lo dejamos directamente con el resultado, como quieran. 0 por 7 menos. Yo les recomiendo que lo escriban porque muchas veces este menos nos puede hacer enredar o nos puede hacer confundir. Entonces, es preferible que lo escriban para que ese menos también afecte lo que está después de él. Entonces tenemos 0 por 7 menos negativo 6 por 0. Siguiendo con esto vamos a tener 2 por negativo 1 a la 3, negativo 1, porque el exponente es impar. Y el determinante que resulta aquí va a ser 0 por 7 menos 5 por 0. 0 por 7 menos 5 por 0. Finalmente, voy a escribir el último término aquí abajo, que va a ser 4 por negativo 1 a la 4, que sería 1. 4 por 1 positivo, porque el exponente es par. Y el último determinante va a ser 0 por negativo 6 menos 5 por 0. Listo, solucionando esto, entonces lo que va a pasar aquí es que si nos fijamos bien, aquí tenemos 0 por 7 0 y negativo 6 por 0 también es 0. 0 por 7 0, 5 por 0 0, 0 por... Todo esto nos da 0, ¿listo? Y como acá tenemos 0 menos 0, pues en realidad todo este término de aquí nos da 0. Aquí también tenemos 0 menos 0, entonces nos da 0. En todas tenemos lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Negativo 10 por 1 por 0 más 2 por negativo 1 por 0 más 4 por 1 por 0. Como todos estos términos están multiplicándose por 0, pues todo esto también es 0. Entonces, todo esto es 0, todo esto es 0 y esto es 0. O sea que el determinante de esta matriz tuvo un valor de 0. ¿Qué podemos concluir de este ejemplo? Realmente ese determinante fue 0 gracias a toda esta fila de ceros, ¿verdad? Entonces, si tenemos una matriz que tiene una fila de ceros, el determinante de esa matriz es 0 también. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No. Vale. Listo. Entonces, acá hay otra forma de calcular un determinante, pero esto solamente funciona para matrices de orden 3×3, que son bien usuales en, en esta clase. Entonces, la regla de Sarrus, llamada, llamada como regla de Sarrus, nos sirve para calcular determinantes de matrices de orden 3×3. ¿Cuál es la idea de esta regla? Entonces, lo que vamos a hacer es replicar las dos primeras columnas. Entonces, arrancamos de aquí. Esta es la matriz a la cual queremos calcular su determinante. Ese determinante va a ser igual a... Entonces, vamos a reacomodar nuestra matriz y vamos a escribir aquí a la derecha sus dos primeras filas. Una vez hayamos escrito la matriz de esta forma, lo que vamos a hacer es calcular los siguientes productos. Entonces voy a poner acá
unas líneas. Vamos a calcular la siguiente productoria. Entonces, esto va a ser igual a multiplicar estos tres términos, A11, A22, A33, más multiplicar los siguientes tres términos, A12, A23 por A31, más multiplicar los siguientes tres términos en diagonal. A13, A21 por A32. Hasta ahora llevamos esta primera parte. Miren desde dónde comenzamos, desde la esquina superior izquierda. Y vamos en diagonal. Estos tres elementos, más estos tres elementos, más el producto de estos tres elementos. Ahora, a todo eso le vamos a restar otra expresión, que sería lo que resulta de la siguiente forma. Entonces, ahora vamos a arrancar de la parte inferior izquierda y vamos a multiplicar también en diagonal. Va a ser el producto de estos tres elementos, A31, A22 por A13, más, y vamos otra vez a movernos hacia la derecha. El producto de estos tres elementos, A32 por A23 por A11, más, finalmente, el producto de estos tres elementos, que sería A33 por A21 por A12. Entonces, aquí lo pongo en términos de las casillas que me están dando acá, que en este caso, pues están denotadas como en términos de A y sus respectivos índices, pero ya hablando de una matriz común y corriente, pues sería ir haciendo el producto entre los números. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es que siempre empezamos aquí, en esta dirección, hacia abajo, menos empezar aquí, en la dirección hacia arriba. Bien, vamos a aplicar esto con un ejemplo. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Entonces queremos evaluar este determinante usando la regla de Sarros. Entonces vamos a llevar el mismo determinante y según lo que vemos, ese determinante es igual a el mismo determinante, pero replicando las primeras dos columnas al final. 1, negativo 1, 5, 3 y 1, negativo 1. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra productoria en diagonal. Entonces recordemos que siempre es lo que esté en estas diagonales menos, voy a poner aquí la resta directamente para tenerlo en cuenta, menos lo que se calcule con estas diagonales. ¿Listo? Recuerden que ahí siempre va a ser una resta. Entonces vamos a tener lo siguiente. El primer término, ¿quién sería? 1 por 3 por 2. Entonces lo podemos dejar aquí. 1 por 3 por 2. Más negativo 1 por 7 por 1. Bueno, va a tener que dejarlo con paréntesis, así se vea un poquito incómodo, pero es para que podamos ver bien todo el procedimiento. Entonces, 1 por 3 por 2
1 por 3 por 2 más lo que sigue, negativo 1 por 7 por 1, negativo 1 por 7 por 1, más 2 por 5 por negativo 1. 2 por 5 por negativo 1. Y recordemos que a eso le debemos restar otra expresión que se obtiene haciendo las diagonales en el otro sentido. Entonces, ¿quién va a ser? La primera diagonal, 1 por 3 por 2, más, siempre más, negativo 1 por 7 por 1, más 2 por 5 por negativo 1. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a resolver cada término que está en esa expresión. Entonces tenemos 1 por 3 por 1, esto nos da 6, más negativo 1 por 7 por 1, nos da negativo 7, entonces aquí lo vamos a dejar negativo 7, más 2 por 5, 10, por negativo 1, negativo 10. Y todo esto le vamos a restar 1 por 3 por 2, que nos da 6, más negativo 1 por 7, sería negativo 7 por 1, negativo 7, de nuevo. Y aquí tenemos ahora, ¿cuánto nos da en el último término? Negativo 10. Negativo 10. Muy bien. Bueno, en el primer paréntesis tenemos 6 menos 7 menos 10. Esto nos da un total de negativo 11. Y le vamos a restar. A la derecha nos dio la misma expresión, negativo 11. Entonces tenemos la misma expresión y se están restando. Veamos que acá en realidad esto nos da es 0, porque tenemos negativo 11 prácticamente más 11. Es decir que el determinante de esta matriz tuvo un valor de 0. No pasa nada si les da 0, o sea, eso puede llegar a pasar. Básicamente eso pasa en este caso porque la primera fila y la tercera fila son iguales, ¿sí? Así que no hay que alarmarse si el determinante de una matriz nos da 0, puede llegar a pasar. Bueno, en base a esto, bueno, esta sería la fórmula para calcular un determinante. Miren que es mucho más sencillo. 3 líneas, 3, 4 líneas como mucho, y no tuvimos que calcular cofactores. Así que para calcular determinantes de una matriz lo pueden hacer de las dos formas, como les parezca más cómodo, pero esta es una forma más general. Entonces, si de pronto les llega a resultar una matriz de orden 4 por 4, deben hacerla de esta forma, porque Sarrus solamente es válido para matrices de orden 3 por 3. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. No se puede usar para 2 por 2 ni para 4 por 4, solo 3 por 3. Así que si tienen una matriz mucho más grande, por cofactores. O a veces en los problemas se les especifica, use la regla de Sarrus o use el método de cofactores. Por último, vemos aquí un criterio de invertibilidad que es una forma de saber si una matriz tiene inversa o no. Entonces aquí nos dice, la matriz tiene inversa si, sí, solo si el determinante es diferente de 0. Esto nos da dos implicaciones. Cuando ustedes tienen sí, solo sí,
es porque se tienen las siguientes dos implicaciones. A, si A tiene inversa, recuerden que la inversa ya la trabajamos en la sección anterior, que es A a la menos 1. Entonces, el determinante de A es diferente de 0. Por otro lado, podemos decir también que si el determinante de A es diferente de 0, esto nos garantiza que A tiene inversa. Si lo leen, las dos implicaciones, pues son distintas, pero prácticamente esto nos está hablando de la equivalencia o del sí, solo sí que tenemos aquí arriba. Sería A tiene inversa, sí, solo sí, el determinante de A es diferente de 0. Entonces, este sí, solo sí, es como una doble implicación donde ustedes pueden leerlo en la forma en la que lo quieran leer, ¿sí? Si tiene inversa, entonces eso implica o inmediatamente puedo concluir que el determinante es diferente de 0, o si yo conozco que el determinante de una matriz es diferente de 0, puedo decir entonces que también tiene inversa. ¿Listo? Esto es como un resultado o un criterio que se tiene a partir del determinante para determinar si una matriz tiene o no tiene inversa, ¿vale? Es una buena forma de darse cuenta si la matriz es invertible antes de ponernos a hacer cualquier tipo de cálculos, ¿vale? Bueno, por último, vamos a trabajar esta regla de Kramer, que este método nos funciona para resolver sistemas de ecuaciones lineales a base de los determinantes. Entonces ya hemos visto, en cuanto a los métodos matriciales, ya hemos visto Gauss, Gauss-Jordan, y vamos a trabajar ahora este método que es regla de Kramer. Recuerden que los tres nos funcionan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Acá tenemos la regla de Kramer para un sistema lineal con dos variables y dos ecuaciones. Tenemos aquí la variable x y la variable y. El resto se suponen que son números. Y bien, acá la solución para x y para y está dada por estos determinantes o por el cociente de los determinantes. Recuerden que esto es un número y esto es otro número. Entonces, básicamente es la fracción entre esos dos números. Pero ¿quién es de y quién es de x? Entonces, aquí abajo definimos a d como el determinante de la matriz de coeficientes. Miren que a, b, c y d son los coeficientes. ¿Listo? Entonces D va a ser el determinante de la matriz que resulta de esos coeficientes del sistema. Eso debe ser diferente de 0 porque eso aparece en la parte de abajo. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros tenemos una fracción, lo que está en la parte de abajo debe ser diferente de 0 o si no sería una indeterminación. Ahora, ¿quién es dx? Dx, básicamente, entonces, miren, acá tenemos los coeficientes que pertenecen a x y a y, ¿cierto? Los coeficientes de x, ac, y los coeficientes de y, bd. Ahora, para calcular este determinante, pues tenemos que saber quién es esta matriz que está aquí. Como el término que se quiere buscar es el de la x, bueno, el dx. Entonces, en donde estaba la x, ya no vamos a tener la misma x, sino que vamos a poner los términos independientes y la y sigue estando en la y. Entonces, dependiendo de quién queremos buscar,
Si queremos buscar dx para la solución de la x, en la columna donde estaban las x, ya no ponemos las x, sino los términos independientes que vendrían a ser estos términos de acá, r y s. Recuerden que son números. En ese mismo orden de ideas, aquí, para calcular dy, va a ser, entonces, x, los términos de la x, y como queremos calcular son los términos, bueno, de y, donde estaban los términos de la y, vamos a poner independiente. Este de y, el determinante de y, va a ser el que nos va a dar la solución para la variable y. Entonces, sin más preámbulos, vamos con un ejemplo para poder ver bien cómo es que se utiliza esto. Entonces, recuerden que x y y va a ser un cociente entre dos determinantes. Vamos a buscar primero quién es el determinante de d, el determinante de x y el determinante de d sub y. Entonces, el determinante de d va a ser igual al determinante de la matriz de coeficientes, donde van a estar los términos de x y y. Entonces vamos a escribir los coeficientes 1, 2, 3 y negativo 1. ¿Cuánto nos da este determinante, chicos? Va a ser 1 por negativo 1 menos 3 por 2. Bueno, ¿y eso cuánto da? Negativo 6. No, perdón, positivo 6. Positivo 6. Negativo 7. Negativo 7, ¿cierto? La primera parte da negativo 1 menos 6 sería negativo 7. Ahora vamos a calcular el determinante de d sub x. Recuerden que esto va a ser el determinante de la matriz que contiene, entonces en lugar de x ponemos aquí independiente y después y. Los términos independientes según el sistema es 5, negativo 6 y los de y 2, negativo 1. ¿Cuánto nos da este determinante? Negativo 1 por 5 menos negativo 6 por 2. Muy bien. 5 por negativo 1, negativo 5, menos negativo 6 por 2, negativo 12. O sea que tenemos que esto es igual a negativo 5 más 12, positivo 7, ¿cierto? Finalmente, calculamos quién es el determinante de d sub y, que va a ser igual al determinante que ahora va a contener los términos de la x y los independientes. Entonces, los términos de la x son 1 y 3 y los de la independiente, los términos independientes son 5 y negativo 6. Este determinante sería 1 por negativo 6 menos 3 por 5. En total, esto nos da negativo 21. Ahora sí, podemos buscar quién es x y quién es y. X, según la fórmula, es igual al determinante de d sub x sobre el determinante de d mayúscula, sustituyendo el determinante de d sub x nos dio un valor de 7, y el determinante de d mayúscula nos dio un valor de negativo 7. Entonces esto sería 7 sobre negativo 7
que da como resultado negativo 1. Recuerden que esta ya es la solución para el sistema para el valor de x. Ahora vamos a buscar el valor de y. Según lo que ya habíamos calculado, el determinante de la matriz de sub y nos dio negativo 21, sobre el determinante de D mayúscula, que ya lo tenemos aquí, negativo 7. Negativo 21 sobre negativo 7 nos da un total de 3. Entonces, la solución para este sistema, recuerden que aquí lo que uno busca es el valor de x y el valor de y, para el cual se cumplen las dos igualdades al mismo tiempo. Según lo que acabamos de calcular, la solución a este sistema es x igual a negativo 1 y y igual a positivo 3. Esa sería la solución al sistema. Bien, entonces este es otro método para poder calcular la solución a un sistema de ecuaciones usando determinantes. ¿Cómo aplicaríamos esto para una matriz más grande? Miren que el sistema que hicimos aquí fue un sistema 2 por 2 que es bien sencillo, es pequeño, pero ¿qué pasaría si tenemos un sistema con 3 ecuaciones y 3 variables? Entonces aquí tiene la misma analogía, o sea, también tendríamos que calcular determinantes, pero ya no serían determinantes de tamaño 2 por 2, sino de tamaño 3 por 3. Entonces podríamos trabajar este ejemplo en donde tendremos que calcular nuevamente quién es D. Y aquí, pues la única diferencia es que vamos a tener coeficientes de X, de Y y de Z. O sea que vamos a tener que calcular quién es D, de X, de Y de Z. Bueno, todo esto en determinantes, ¿no? Vamos a calcular primero quién es D. Entonces, D va a ser el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, aquí pongámoslo en determinante directamente para sustituirlo. ¿Quiénes van aquí? Pues los coeficientes de X, de Y y de Z. En este punto, si ustedes quieren, para desarrollar esos determinantes, lo pueden hacer con el método de Sarrus o con el método de cofactor. Ahí sí es la elección de ustedes. Entonces los coeficientes van a ser 1, negativo 2, negativo 1. Entonces podemos hacerlo directamente con Sarrus para no demorarnos tanto. Recuerden que aquí replicamos las dos primeras columnas. Y calculamos el determinante. Entonces el determinante va a ser algo de esta forma, en donde en la primera parte va a ir el producto de las diagonales. Entonces podemos hacerlo directamente 1 por 1, 1, por negativo 4, negativo 4, más negativo 2 por 1, negativo 2, por 1, otra vez negativo 2. Siguiente, más negativo 1 por 4, negativo 4, por 3, negativo 12. ¿Ven? Sale súper corto si le cogemos la práctica al método de Sarrus. Lo podemos ir resolviendo así mentalmente.
Ahora, a esto le vamos a restar. Entonces recuerden que esto es lo verde. Y a esto le vamos a restar lo que hagamos con las otras diagonales. 1 por 1, 1. Por negativo 1, negativo 1. Más 3 por 3, perdón, 3 por 1, 3. Por 1, 3. Más negativo 4 por 4, negativo 16. Y negativo 16 por 2, negativo, sería positivo 32. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, ahora vamos a resolver lo que hay en cada paréntesis. En el primer paréntesis tenemos un total de negativo 18 menos lo que tenemos a la derecha. Esto sí lo podemos hacer en una calculadora. 34 positivo. Entonces tenemos negativo 18 menos 34 para un total de negativo 52. Recuerden que hasta ahora estamos calculando D. ¿Qué nos hace falta? Calcular de la misma forma quién es dx, bueno, el determinante de dx, el determinante de dy y el determinante de d por z, de d sub z. Entonces, estos determinantes van a estar dados por la matriz. Entonces, como esto no lo hemos trabajado, vamos a ver cómo quedaría formulado. Esta determinante de esta matriz, como lo que vamos a calcular es x, entonces en la casilla donde debería ir la x vamos a poner independiente, luego y y luego z. Vamos a escribir los términos independientes, que son 4, 7 y negativo 1. Y en y z serían estos mismos que están aquí. Negativo 2, negativo 1, 1, 1, 3 y negativo 4. Recuerden que este determinante lo podemos calcular usando el método de Sarrus, que es replicando las dos primeras columnas. Y al aplicarlo, esto nos da como resultado negativo 104. Lo pueden desarrollar allá en sus casas para que practiquen. Y para no demorarnos tanto con este ejemplo, pues lo voy a dejar así planteado, pero pues ya ustedes saben que hay unos pasos aquí de por medio, donde lo pueden verificar allá en sus casas utilizando Sarrus. De la misma forma, y quedaría como el determinante de la matriz que contiene los términos de x, términos independientes y z, los términos de la z. Entonces, los términos de x son, acá ya los tenemos, 1, 4 y 1. Los términos independientes ya los tenemos por aquí escritos para no tener que subir, 4, 7 y negativo 1. Y los de la z, negativo 1, 1 y negativo 4. Otra vez, usando Sarrus, vamos a tener que este determinante, después de haber hecho una serie de operaciones, nos da un total de 52. Bien, por último, el determinante de sub z va a contener el determinante de la matriz de términos de x, y e independientes.
Entonces, X tiene los coeficientes 1, 4 y 1. Y, negativo 2, 1 y 3. Y los independientes ya los tenemos aquí arribita, que son 4, 7 y negativo 1. Aplicamos arrows. Y después de las operaciones que hay de por medio, tenemos que este determinante nos arroja un valor de 0. Entonces, finalmente, nosotros queremos obtener una solución para este sistema grande. Es decir, que queremos buscar quién es X, quién es y quién es Z, tal que satisfacen estas tres igualdades. Entonces, según la definición, nos vamos a dejar llevar por lo que ya habíamos hecho antes. X o el valor de para X va a ser igual a el determinante de D sub X sobre el determinante de D. Y va a ser igual también al determinante de D sub Y sobre D, el determinante de D, y Z de la misma forma. Y así va a ser para cuando se tengan 3 variables, 4 variables o simplemente 2. ¿Listo? Vamos a sustituir lo que nos dio en cada determinante. El determinante de sub x nos dio un valor de negativo 104. El de d sub y nos dio un valor de 52. Y el de d sub z nos dio un valor de 0. Y el primero que hicimos del determinante de d nos dio un valor de negativo 52. Entonces todos van a quedar divididos entre negativo 52. Siendo así, el valor para x va a ser de positivo 2, resolviendo esta fracción. El valor para y, negativo 1, y el valor para z, de 0. Estos tres términos son la solución para ese sistema de ecuaciones que teníamos en el inicio. X igual a 2, y igual a negativo 1 y z igual a 0. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, chicos? No. No, listo. Bueno, nos quedó faltando un ejemplito. Realmente es una aplicación